Hola, somos el grupo de Máximo Solimandi, Bautista Pedera y Nahuel Ibarra. Este es nuestro trabajo grupal sobre imanes, fuerzas y campos magnéticos. Ahora voy a hablar sobre los polos magnéticos. Los imanes son cuerpos con una fuerza magnética significativa. De esta forma atrae a otros imanes o metales ferromagnéticos, pueden ser naturales o artificiales. Los imanes en cada extremo tienen un polo, que es donde se encuentra la mayor fuerza de atracción. Todos tienen estos polos, llamados polo norte y polo sur. Al acercar dos polos opuestos, norte y sur, estos se atraen. Pero al intentar juntar dos polos iguales, por ejemplo norte y norte, estos se repelerán. Entre ambos polos se crean líneas de fuerza, siendo estas cerradas, por lo que en el interior del imán también van de un polo a otro. Yo voy a explicar el tema de los imanes y sus propiedades. La explicación del fenómeno magnético radica en el movimiento de los electrones de los átomos que componen estos materiales magnéticos. Los electrones tienen dos formas de movimiento, uno en el cual giran alrededor del núcleo del átomo y otro en el cual giran sobre su propio eje. Estos dos movimientos de rotación pueden darse en uno o en otro sentido y básicamente son los responsables del magnetismo de un material. Si los electrones del material rotan en sentido contrario, de manera que se compensan los movimientos, el material no presentará ningún magnetismo. Esto es lo que sucede en la mayoría de los materiales. En cambio, en los materiales magnéticos, las rotaciones se dan en el mismo sentido y se potencian, lo cual genera un dominio magnético que otorga propiedades magnéticas al material. Un dominio es un grupo de átomos que forman parte de una región de un material que presenta magnetización uniforme. En los materiales sin magnetismo, los dominios se encuentran desordenados, es decir, que los electrones dentro de los mismos giran en distintos sentidos. En cambio, en los materiales magnéticos, los movimientos de rotación de los electrones se orientan en la misma dirección. En el caso de que un material se magnetice, los dominios se alinean con otros dominios y magnetizan por completo el material. Cuando un material se encuentra por encima de una determinada temperatura, llamada como temperatura de Curie, la cual depende de cada material, se produce un fenómeno conocido como desmagnetización, en el cual los materiales pierden las propiedades magnéticas porque los dominios de los mismos se desordenan. Normalmente la temperatura necesaria para que suceda esta desmagnetización en un material es muy alta y es muy cercana a su punto de fusión. Partir un imán con el objetivo de aislar los polos es imposible, ya que se generan dos imanes con ambos polos cada uno. Esto es distinto con las cargas eléctricas, ya que un cuerpo puede presentar cargas positivas o negativas. La inducción magnética es un fenómeno que se puede observar cuando objetos metálicos interaccionan con un imán. Los objetos metálicos no presentan ningún magnetismo porque sus dominios se encuentran desordenados. Al acercar el imán, sus dominios se ordenan y estos objetos metálicos se transforman en pequeños imanes capaces de atraer a otros objetos metálicos. Los objetos metálicos son denominados como imanes temporales, ya que una vez que se retira el imán, los objetos conservan el magnetismo adquirido durante un tiempo variable, el cual depende de la magnetización del mismo. La polaridad de cada objeto depende del imán inductor y de la zona donde estén situados. Los polos contrarios de cada objeto siempre estarán en contacto. Las similitudes entre la inducción magnética y la electrización por inducción son: las dos desaparecen luego de que pasa un tiempo desde que se retiró el objeto que las genera. El objeto inducido en los dos casos tiene un cambio. En el caso de la inducción magnética, los dominios del mismo son ordenados y en el caso de la electrización por inducción, los electrones se desplazan por el cuerpo. Las diferencias entre la inducción magnética y la electrización por inducción son: la inducción magnética se completa al contacto, mientras que la electrización por inducción no se da con el mismo. La inducción magnética se da entre dos cuerpos metálicos, mientras que la electrización por inducción no. En el caso de la inducción magnética, los objetos inducidos obtienen las capacidades magnéticas del objeto que los indujo. En cambio, en el caso de la electrización por inducción, esto no sucede. La inducción magnética es temporal y los objetos inducidos pueden mantener el magnetismo por un tiempo, luego de que se retire el objeto que lo indujo. En el caso de la electrización por inducción, el objeto inducido deja de serlo apenas se retira el objeto que lo indujo. Ahora voy a hablar sobre los distintos tipos de imanes. Hay distintos tipos de imanes y materiales, con distintas características cada uno, como las de tipo diamagnético, que es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos, por ejemplo, los gases nobles y metales con electrones pares.
Paramagnetismo. El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres a alinearse paralelamente en un campo magnético. El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. Los no magnéticos son los materiales que no se ven afectados en lo absoluto por un campo magnético. Se pueden encontrar dos tipos de imanes. Los imanes naturales, que son aquellos que naturalmente tienen la propiedad de atraer elementos metálicos a ellos, como la magnetita, e imanes artificiales, que es un material ferromagnético al que se le ha comunicado la propiedad de magnetismo, como el acero imantado. Los imanes artificiales se dividen en dos: imanes temporales, que están hechos de metales blandos y solo retienen el magnetismo cerca de un campo magnético permanente o una corriente eléctrica. Los imanes permanentes, las sustancias magnéticas que al frotarlas con la magnetita se convierten en imanes y conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción. Estos son algunos ejemplos de esos imanes. Los cerámicos son los más económicos por su bajo precio de fabricación, por lo tanto son muy comprados. Estos son muy duros, pero esto los vuelve muy frágiles ante los golpes. Soportan muy bien las temperaturas desde los menos 40 grados Celsius hasta los 250 grados centígrados y tienen una gran resistencia a la corrosión. Un problema de esto es que tienen un campo magnético muy débil, por lo tanto, para que tenga la eficiencia necesaria debe tener un gran volumen. Los flexibles, como dice su nombre, son flexibles y pueden adherirse a cualquier superficie, ya que coinciden con una banda que altera los polos. Una desventaja es que solo la superficie de su campo magnético es intenso, luego comienza a disminuir. Los álnicos tienen una muy buena resistencia a la temperatura, desde los menos 250 grados centígrados hasta los 400 grados centígrados. También son resistentes a la corrosión, tienen una estabilidad magnética a largo plazo, pero si dos imanes álnicos se acercan demasiado, se desmagnetizan. Los de tierras raras son el tipo más fuerte de imanes permanentes, produciendo campos magnéticos significativamente más fuertes que otros. Estos son extremadamente quebradizos y también vulnerables a la corrosión, así que usualmente son recubiertos por una capa de metal o de pintura para protegerlos de la rotura o astillamiento. También son muy peligrosos por la fuerza que tienen. Bueno, y por último yo voy a hablar de fuerzas y de campos magnéticos. La fuerza magnética y la fuerza eléctrica poseen similitudes y diferencias entre sí. Sus similitudes son que ambas fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia de la separación, y que ambas fuerzas son directamente proporcionales al producto de las materias que obran recíprocamente, la masa y la carga. Sus diferencias son que la fuerza eléctrica de Coulomb puede ser de atracción o de repulsión, mientras que la fuerza gravitacional es de atracción únicamente, y que la magnitud de la fuerza eléctrica de Coulomb depende del medio que separa las cargas, mientras que la fuerza gravitacional es independiente del medio. Siguiendo con con la fuerza magnética, en ella la distancia es muy importante, ya que la fuerza de atracción de un imán hacia otro objeto magnético dependerá de la distancia de separación que existe entre ambos objetos. La fuerza magnética es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, es decir que, mientras mayor sea la distancia entre ambos objetos, menor será la fuerza de atracción. El campo magnético es un espacio en el cual los fenómenos magnéticos son llevados a cabo, debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o de un material ferromagnético imantado. Se puede demostrar la existencia de un campo magnético por medio de experimentos, por ejemplo, poniendo trozos de metal en un frasco y acercando un imán. Al hacerlo, los metales reaccionarán al campo magnético producido por el imán. Tal y como hicimos con sus respectivas fuerzas, el campo magnético y el campo eléctrico también poseen similitudes y diferencias. En el caso de las similitudes, tanto el campo magnético como el campo eléctrico son proporcionales a la carga que crea el campo y son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Y también, en ambos casos, la fuerza es proporcional a la carga. En cambio, estos campos se diferencian en que el campo eléctrico no depende de la velocidad de la carga, y el campo magnético sí. Y no solo eso, sino que el campo magnético es perpendicular a ella. Además, en los campos magnéticos no existen los monópolos y los dipolos, no se pueden separar. Mientras que en el campo eléctrico está formado por dipolos con cargas iguales y de signo opuesto.
Por consiguiente, en el campo eléctrico existen los monopolos. Un ejemplo muy conocido de un campo magnético es el que posee la Tierra. Esto es debido a corrientes eléctricas generadas en el manto y en el exterior del núcleo. Por esto la Tierra obtiene un comportamiento magnético. Esto se evidencia al observar una brújula que apunta hacia el polo magnético sur, el cual se encuentra cercano al polo norte geográfico, mientras que el polo magnético norte se está cercano al polo geográfico sur. El ángulo que se genera entre el polo magnético y el terrestre se denomina declinación magnética y se utiliza para estimar con mayor exactitud la ubicación del norte geográfico. La declinación se considera positiva cuando el norte magnético se encuentra al este del norte geográfico y negativa si está al oeste. Los polos magnéticos no están fijos, estos se desplazan y por consecuente la declinación magnética también varía. Bueno, gracias por ver este trabajo y gracias por ver el video. Chao.